Entonces, para posterior usos, pues la puedan, por si le necesitan, pues la puedan volver a ver. Siempre uso en este caso doble cuenta, o sea que se dan cuenta, estoy conectado como dos veces. La razón es porque cuando estoy presentando o dando la clase, es difícil regresar a una presentación y alguien de repente ingresa y eso pues para no estar parando lo que estamos explicando, solo le doy ahí en aceptar. Le voy a mostrar la agenda del día de hoy, pues espero que la tomen en cuenta y permítanme, yo mismo le di donde no es, permítanme, allí. Bueno, esta es la actividad de esta semana. Para empezar, tenemos dos trabajos. En el grupo de WhatsApp les envía a ustedes cómo realizar estas actividades, un video de lo que es el cuadro sinóptico y también el formato del plan de clase. La actividad de esta semana pues está dividida en dos grupos, le voy a decir. Una se va a dar esta semana y finalizamos el bloque 4 la próxima semana. El día de hoy pues vamos a ver estos puntos. Vamos a empezar en de lo que es el bloque 4, el proyecto integrado, lo que es la planificación de la evaluación, la construcción de la prueba objetiva, la aplicación de la prueba objetiva y la calificación de la prueba objetiva. El próximo sábado veríamos el resto, lo que es el análisis estadístico integrado, la interpretación de los resultados, las generalizaciones y síntesis reflexiva. Entonces, en las actividades de esta semana, pues ahí lo pueden ver ustedes si ingresaron a la plataforma virtual, pueden ver que lo primero es una planificación de la evaluación. En este ejemplo, pues se va a pedir que ustedes realicen una planificación de unidad de una de las áreas que existen, ya sea matemática, ciencias naturales, ciencias sociales, en fin, de las áreas principales. Para esto, pues también les voy a preparar un poquito de contenido para que ustedes se den una idea y de ser posible lo envíen hoy. También en lo que es el resto de la actividad, también un poquito de lo que es el tema en general, un cuadro sinóptico. Entonces, la primera actividad es un cuadro sinóptico, valorado por 9 puntos. Y la segunda actividad, pues, es un plan de clase. Esto respecta a esta semana. Como ustedes saben, pues las actividades se empiezan a calificar a partir de hoy. Y el día de hoy y mañana, pues nosotros enviamos un informe de las actividades que se están realizando. Entonces yo les voy a pedir, por favor, que si es posible lo hagan el día de hoy para que no se trace. La próxima semana, para sus trabajos finales y su evaluación final, van a realizar una prueba objetiva con su test clave. Entonces, para esto, pues les vamos a pedir que ustedes pues presten mucha atención y pues no vayan a tener ningún problema. Permita. No pueda. Sí, hay unos compañeros que me están informando de que tienen problemas ahorita con respecto a la WhatsApp, al internet. Yo los comprendo, chicos. No, no, yo sé que no es. Acá se estaba de ir la luz y está dando problemas de que el internet está bien lento y entonces, bueno, eso pasa. Esperemos que no vaya a pasar con la mayoría. Entonces, como estamos repitiendo, el día de hoy les voy a mostrar cómo se obtiene la información del CNB en una de las presentaciones que hice especialmente para ustedes y eh, también para pues ustedes puedan crear sus evaluaciones. Ahora, yo les aconsejo que esta semana, para que la otra semana no les cueste, porque a diferencia de esta semana, los trabajos se tienen que enviar inmediatamente, nomás terminando la clase, ustedes las tienen que realizar y enviarla, porque tenemos que subir las calificaciones. Entonces, para dar inicio, pues hoy vamos a ver lo que es el plan integrado y en la segunda sesión de la actividad vamos a explicarles cómo realizar un plan de clases, esperando que pues sea útil para ustedes. No habiendo más, pues chicos, vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy, lo que es
lo que es el proyecto integrado. Entonces, permítame, vamos a compartir. Ujú, ahí estamos. Lo que siempre les comento, tratemos de ingresar, no haya pasado de esta hora porque realmente pues cuesta un poquito estar tratando de darle a admitir y un montón de problemas con los compañeros. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta presentación. El tema de hoy, muchachos, es proyecto integrado, lo que es la planificación de la evaluación, la construcción de la prueba objetiva por competencias en un enfoque para mejorar la medición de rendimiento. Vamos a decir así en resumen que lo que es la evaluación de proyecto integrado nos va a permitir de alguna manera valorar el grado de consecución de los objetivos y las competencias previsto, así como identificar los aspectos que pueden mejorar en futuras experiencias. Entonces, al realizar una evaluación de calidad, pues es necesario planificarla adecuadamente, teniendo en cuenta los criterios y los instrumentos más fuertes de la información que se van a utilizar. En este documento, pues va a desarrollar temas, eh, permítame, temas, pues, como es la construcción de la prueba objetiva, como es la aplicación de una prueba objetiva, la calificación de la prueba objetiva. La construcción de la prueba objetiva, pues más que todo consiste en un conjunto de ítems o preguntas que tienen una respuesta única. En este pueden ser calificadas en forma así automática, teniendo un test clave con un criterio unívoco, o sea que no hay más de un criterio. Y para realizar esto, pues ustedes tienen ciertos pasos, como en este caso definir los objetivos, las competencias que quieren evaluar, seleccionar los contenidos que van a incluir en la prueba, determinar el número de tipo de ítems que se van a utilizar, elaborar ítems siguiendo las normas de redacción, presentación adecuadas, establecer los puntos y tiempos de realización de la prueba, revisar y validar la prueba. Por otro lado, la aplicación de la prueba objetiva, así en resumen lo que estamos hablando, es la aplicación de la prueba objetiva en el momento que se está administrando la prueba al alumnado para tener pues sus respuestas, para que la aplicación de la prueba sea válida y confiable. ¿Qué se debe tomar en cuenta a la hora de realizar la aplicación? Primero, como lo hice hace un momento con ustedes, informarles, así con anticipación, sobre la fecha, la hora y el lugar de la duración de la prueba. Ustedes ya están informados, ya están advertidos. Luego, explicar a los alumnos las instrucciones y los criterios que se van a calificar la prueba. Luego, controlar las condiciones ambientales antes de realizar la prueba, pues deben de ver que no hayan distracciones. A veces, muchas veces los estudiantes cuando van a realizar una prueba hay que cerciorarse que no hayan ventanas, que todo esté tranquilo para que pues exista una calma muy absoluta. En este caso, pues también se debe de haber el desarrollo de la prueba resolviendo dudas antes de analizar. A veces no vamos a darles una sopa, no, ellos pueden preguntar previo para consultar sus dudas, por ejemplo, el tipo de examen. No las preguntas puede decir, mire, vamos a ponerles preguntas de verdadero y falso, preguntas de completación, para que ellos pues vayan estudiando, pero construir pruebas a la una hora. La calificación, que es lo que también vamos a hablar el día de hoy, es el proceso de asignar una puntuación a cada respuesta de las preguntas que tienen en su evaluación, siguiendo el criterio establecido. En este caso, pues la corrección automática que se utiliza un dispositivo informático. Algunos tienen unos aparatos, una computadora y lo pueden hacer más rápido. La otra sería la corrección manual, cuando ustedes utilizan un papel y les toca revisar pregunta por pregunta, claro, con un test clave, ¿verdad? Y la corrección mixta. En este caso, ¿cuál sería la corrección automática? Pues en la forma que se están evaluando ustedes ahorita por parte de la universidad, que se evalúan y automáticamente pues realiza su calificación. Si ustedes acertan la pregunta, pues le va a dar bueno y pues si no, por lo contrario. Ahora, cuando estamos hablando del tema que vamos a ver el próximo sábado, vamos a hablar sobre análisis integrado. Acá pues es un conjunto de técnicas, procedimientos que permiten escribir y organizar y sintetizar y comparar los datos obtenidos
de una prueba objetiva, así como influir en la población evaluada, calculando lo que es la media, la mediana, la moda, para interpretar los resultados. Ahora, ¿a qué se refiere interpretar los resultados? Pues es un proceso de asignar un significado de los datos, o sea, obtenidos de la prueba objetiva, obtener un contexto de los objetivos, criterios de evaluación que queremos calificar, comparar los resultados, los estándares, identificar los puntos fuertes, relacionar con qué factores puede influir el rendimiento. ¿No? Sí, nos sirve para hacer un diagnóstico, por decirlo así, si podemos mejorar algún producto de los que se están evaluando. Entonces, y podemos ver en dónde podemos estar fallando. Bueno, entonces, no ha sido más, pues entonces, como ven acá, la introducción que está hablando sobre la evaluación en educación, como dice ahí, pues es una herramienta crucial para medir el progreso y el nivel de aprendizaje. Ahí es donde se va a evaluar si se han logrado las competencias que se están realizando. También, pues tenemos en cuenta acerca de lo si la educación que se está impartiendo a los estudiantes puede ser formal o no formal. En este sentido, eh, también podemos hablar sobre la planificación de los exámenes, que significa pues un proceso de anticipación donde se va a realizar las evaluaciones previo a ver qué contenido vamos a tomar en cuenta. Entonces, para eso, pues tenemos que tomar lo que es la planificación. Y la construcción, por supuesto, ya habiendo planificado de una prueba objetiva, donde se realiza por las competencias, que son las habilidades que queremos que los estudiantes, pues, puedan poner en práctica, que hayan alcanzado. La planificación por la evaluación, pues, establece los objetivos, que comienzan con el establecimiento claro de la evaluación que deben ser claros, precisos, medibles y alcanzables de lo que se quiere que el estudiante pues logre. Cuando estamos hablando sobre los criterios, también podemos explicar la definición de los criterios de evaluación que se utilizan para evaluar el desempeño de los estudiantes. Por ejemplo, que el estudiante tenga habilidad motriz, que el estudiante tenga habilidad para realizar cálculos matemáticos, estos criterios, que el estudiante tenga lo que es ¿cómo se llama esto? Que cuestione lo que está aprendiendo, que tenga pensamiento crítico, todo eso son criterios que queremos que los estudiantes adquieran. Ahora, los tipos de pruebas, pues ya lo saben, pueden ser pruebas de opción múltiple, pueden ser pruebas de verdadero y falso, en fin, pueden haber variedad de pruebas. Ahora, les voy a hacer, ¿qué sería en sí entonces una planificación por competencias? Vamos a ver, ¿qué me puede decir? Vamos a ver. Profe Osman, eh, usted, ¿qué me puede decir sobre lo que es la planificación por competencias? La planificación por competencia, Exacto, sí. en el sentido de la elaboración, perdón, el licenciado. Sí, correcto. Ah, ay, 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 me quedo corto. No, no tenga pena. Vamos a ver, Sí, señor Mónica, ¿qué me puede decir usted? Estoy igual que hermano Osman, licenciado. Hoy sí estoy Vale, a mire, pues cero. recuerden algo, ¿para qué se planifica, como estamos explicando la última ocasión? Para no improvisar. Entonces, para evaluar una evaluación por competencias tenemos que pensar primero, ¿qué es una competencia? Entonces, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Qué entendemos? Porque es una competencia. sería lo que quiero lograr con los muchachos, con los jóvenes. Sí, de parte sí. Vea, pero una competencia, para que sea una competencia, tiene tres características. La primera es un conocimiento. En este caso, el conocimiento puede ser teórico. El conocimiento es teórico, los conceptos, la base científica de por decirlo así. Por ejemplo, un estudiante que le gusta la mecánica
puede tener lo que es en sí el motor en forma teórica. Ahora, aparte de la competencia que él adquiera un conocimiento, tiene que adquirir habilidades. ¿Qué es la habilidad? La práctica, que tenga él no solo el conocimiento, sino que lo pueda aplicar al contexto. Entonces, cuando usted realiza por ejemplo, una operación de una raíz cuadrada, dice que el estudiante, un conocimiento, conozca acerca de lo que es una raíz cuadrada y que aplique esos conocimientos. Ese aplique significa que usted le va a realizar al estudiante ciertas actividades para que las desarrolle. Y la tercera, para que sea una competencia, son las actitudes. ¿A qué se refiere la actitud? Pues más que todo a la responsabilidad, al deseo de aprender de parte del estudiante. Entonces son tres aspectos para que sea una competencia. Son las habilidades, son los conocimientos y son las actitudes. Entonces cuando se va a realizar una competencia, precisamente pues a esos aspectos se está refiriendo, a lo que es la habilidad, a los conocimientos y a las actitudes que nosotros pues queremos realizar, que el estudiante pues llegue a dominar para la vida diaria. Los contenidos se hacen en base a las competencias, entonces por esa razón pues son importantes. Ahora, comprender los conceptos básicos, como dice ahí, pues es importante para planificar esas tareas. La planificación basada por las competencias, pues deben diseñarse para evaluar una capacidad de una persona. Capacidad significa que él lo pueda hacer, que lo lleve a la práctica. Así, no solamente en teoría, sino que también éste lo pueda realizar. Entonces, si usted está, un ejemplo, un ejemplo que nosotros hiciéramos una educación de cómo hacer tortillas, entonces le puede decir a los compañeros, mire, esto se llama masa, esto se hace así, así, y se hace de esta manera. Entonces, ya cuando lo están poniendo a la práctica, pues se están logrando esas competencias que esta persona logre realizar esa actividad. Entonces, por esa razón, cuando se están haciendo actividades de algún tipo, las tareas están enfocadas a realizar ese tipo de actividades que queremos que el estudiante aprenda. Entonces, en el caso de matemática, nosotros dejamos actividades eh, prácticas, voy a decir la palabra, para que el estudiante las pueda llevar a cabo y estas pues le sirvan para la vida. Entonces ya él ya tiene conocimiento de qué es una raíz, ya tiene conocimiento de qué es una suma y ya él ya la puede realizar. Entonces ahí estamos cumpliendo la competencia porque está cumpliendo con el conocimiento, está cumpliendo con la actividad práctica y también está cumpliendo con lo que es la actitud, porque él al momento de tener el deseo de querer aprender y la responsabilidad y la curiosidad de él aprender más, pues ahí adquirimos la competencia. Entonces, por esa razón se hace basadas en en competencias. Ya no se hace como antes, que antes solo era teoría y el estudiante pues no lo ponía en práctica. Ahora es teoría y práctica. O sea, tiene que darse la praxis para que sea una competencia. ¿Por qué es importante? Pues mide la capacidad de la persona para implicar habilidades, como dice, una habilidad, ya lo puedes realizar, conocimientos y situaciones reales, no solamente en función teórica. Entonces, la competencia, podemos decir que son habilidades, conocimientos y actitudes que combinan para a partir de una persona pueda realizar de manera eficaz, que sea eficiente. Para las habilidades, que se vaya directamente a lo que le va a servir. Ahora, las competencias clave, por decirlo así, los tres aspectos clave, pues son lo que son las conocimiento. Permítame, lo cambio. Ay, Dios. Ahí está. Entonces, estamos hablando que los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Estos son los tres elementos clave para una competencia. Donde los conocimientos, como dijimos, es la base teórica, es la base de los conocimientos en forma teórica. Las habilidades son las capacidades prácticas, que la teoría la lleve a la práctica. Y la actitud son las disposiciones personales, que esta persona la adquiera con interés, con responsabilidad, con deseo de superarse más. Entonces, una persona que usted ve que tiene la actitud de aprender, lo va a hacer. Entonces, la aplicación de las competencias en el aula, como dice, es a través de qué? De actividades, muchachos. Si ustedes ahorita van a hacer un plan de clase, eso ya es una actividad, porque conocen la teoría,
conocen los conocimientos y ahora lo van a llevar a cabo. Entonces, ahí estamos llevando la competencia. Y la actitud, ¿cuál es? La actitud de usted, la responsabilidad de realizar esa actividad. Entonces, no sé si está claro lo que es una competencia. Sí, licenciado, ahora sí me quedó claro. Lo que son actitudes se refiere a actividades, dicen, ¿no? No, la actitud es la forma que el estudiante toma en cuenta ese aprendizaje. La responsabilidad, el entusiasmo, la dedicación, esas son actitudes. Ah, ya. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, Gracias. entonces, como estamos hablando, los conocimientos pues incluyen el marco teórico, lo que el estudiante necesita para lograr un objetivo, para que esté más claro. Se puede incluir en la comprensión de conceptos, o sea, una forma, un concepto, por ejemplo, como estamos hablando sobre la ciencia natural la vez pasada, que es la ciencia que estudia la naturaleza. Eso es una base teórica, solamente es un texto, una definición, pero ya al momento de aplicarlo a una habilidad, en este caso las habilidades incluyen habilidades prácticas, que el estudiante ya debe demostrar en forma así práctico de cómo se aplica esos conocimientos que aprendió. Estamos hablando, por ejemplo, del sistema circulatorio. El estudiante pues se da cuenta en teoría lo que hace el sistema circulatorio, donde abarca que para que sea un sistema tiene que tener sangre, venas, corazón. Entonces el estudiante sabe que para que sea un sistema tiene que haber una interrelación. La sangre, el corazón empuja la sangre. La sangre corre por las venas. Todos tienen que tener un mismo fin. ¿Y cuál sería? Darle la vida al ser humano. Entonces el estudiante se da cuenta de esa teoría y viene el maestro y le deja algo práctico, una maqueta o algo para que el estudiante ponga en plasme, ya en práctica, cómo se realiza. Entonces eso es lo que se refiere a las habilidades. Conocimientos es teoría, las habilidades comprende ya la práctica de realizar una actividad y la actitud incluye actitudes como valores de los estudiantes, como explicamos, que puede ser la responsabilidad, la perseverancia, la curiosidad, la apertura de retroalimentación de las ideas y los demás. Entonces ahí tienen, pues ahí es donde se da los tres elementos de una competencia: conocimientos, habilidades y actitudes. Vamos a ver si lo comprendimos bien. Vamos a pedirle al profesor José Mario, profe, ¿qué me puede explicar usted que entendimos que en lo que es la competencia, lo que abarca los conocimientos? ¿Qué se refiere a los conocimientos? Bueno, según yo tengo entendido, licenciado, es sobre qué tan el alumno entendió acerca del tema que estuvo hablando, ¿no? Sí, está bien. ¿Y Sí. las habilidades qué me puede decir? ¿Y la actitud? Bueno, de las habilidades puede ser de que en una parte práctica, porque recordemos que hay muchas áreas curriculares que son prácticas, dígase las artes industriales. Entonces, ¿qué tan habilidad de, por ejemplo, de cortar madera? Porque existe Exacto, sí. ese punto en esa clase. Entonces, ¿qué tan hábil se volvió ese alumno de realizar esa tarea? Y de la actitud, pues como de la actitud se refiere también la responsabilidad, el entusiasmo que toma el alumno. Entonces, también es un factor que se puede medir. Correcto, muy buena respuesta. Ahora pues vamos a explicar lo que en este caso la planificación de la evaluación de la competencia. Primero se debe identificar qué habilidades queremos que el estudiante conozca, aprenda. Entonces, en este caso, pues se identifican las competencias. En primer paso para evaluar una competencia, pues identificar qué herramienta podamos utilizar, en este caso la observación, la entrevista, la autoevaluación. Luego viene la siguiente parte que es el desarrollo de la evaluación. Ya habiendo identificado las competencias, qué es lo que deseamos que el estudiante, el alumno, conozca y adquiera esas habilidades, pues se pueden desarrollar ya las tareas en base a esas competencias. Las tareas pues son relevantes para que pueda existir una información útil. Y por supuesto, ya teniendo el desarrollo de las tareas, tenemos que también tener cómo lo vamos a calificar. En este caso, pues podemos diseñar rúbricas,
listas de cotejo, para que se pueda calificar de alguna manera esos conocimientos adquiridos. Ahora, ¿cómo se identifican más que todo las competencias? Pues se basan, podemos identificar las habilidades y competencias que deben demostrar el estudiante en forma de aprendizajes estándares. ¿Cuáles son los conocimientos, así por decirlos, estándares? Los conocimientos básicos, como la matemática, la gramática, esos son conocimientos estándares, ¿va? Y también de aprendizaje establecido como sistema de educación de organismos internacionales, como dice ahí. Objetivos de aprendizaje, ¿qué es lo que nosotros queremos que el estudiante logre alcanzar? Entonces esos objetivos pues los hacemos nosotros, que el estudiante logre realizar una operación, que el estudiante conozca ciertas áreas de conocimiento. Entonces para eso pues lo utilizamos. Para realizar eso pues se basan o se logran en base al desarrollo de áreas de tarea más que todo y evaluación de criterios. El desarrollo de una tarea pues se mide en la aplicación práctica de habilidades, de conocimientos y actitudes que deben ser claras. Y el desarrollo de criterios pues establece qué es lo que queremos medir. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, habilidad motriz, habilidad para poderse desenvolver en público. Esos son criterios que podemos manejar. Y estos pues como dicen pues deben ser específicos, deben ser medibles, que el estudiante sepa, pues, como dice ahí, qué se espera de ellos. Entonces, eh, ustedes van a hablar sobre una materia, por ejemplo, gramática, y uno de los criterios dice que el estudiante escriba y hable de forma correcta. Eso implica que tenga conocimientos ortográficos. Eso implica que le quite el temor al público. Entonces, ese es un criterio que se desea alcanzar. Entonces, les voy a poner algunos ejemplos ahorita para que me comprendan mejor acerca de lo que son criterios. Estos criterios los manejamos nosotros incluso en la universidad. Entonces, acá tenemos unos ejemplos de competencias. Habilidad de comunicación, dice. Ejemplos de criterios. Cuando a ustedes se les da el plan de clase, van a ver ciertos criterios como los que están acá. Y dice habilidad de comunicación. Ejemplos de criterios de evaluación por competencias para habilidad de comunicación incluye la capacidad de escuchar activamente, de expresarse claramente y adaptarse a los diferentes públicos. Muchas veces cuando se coloca en una clase una exposición, no se hace para molestar, sino que se hace para que el estudiante le vaya perdiendo el miedo a hablar en público. O a veces se dejan actividades de oratoria para que él vaya agarrando un poquito de valor y flexibilidad de hablar de manera correcta. Habilidad de resolución de problemas. En caso de matemáticas, pues estos criterios se manejan bastante. Entonces, ¿qué dice ahí? Criterios de evaluación de competencias para habilidades de resolución de problemas que incluyen capacidad de identificar y definir problemas, evaluar opciones para tomar decisiones. Ahora, aparte de eso, le voy a comentar, no solo en matemática, por ejemplo, cuando usted está escuchando una clase, usted tiene que adquirir el pensamiento crítico. ¿Qué significa pensamiento crítico? Que no va a dar por hecho todo lo que el maestro le diga. Simplemente usted dice, no me parece mucho lo que él dice. Lo voy a investigar a ver si está en lo correcto. O de repente va a decir, sí, me parece bien, pero puede ser esto también. Entonces usted ya está enriqueciendo la clase. Entonces, eso es la habilidad de resolución de problemas. No dar por hecho algo que se les da, sino que investigarlo, que tenga el deseo de aprendizaje, que cuestione, que no dé por verdad todo lo que se le indica, sino se ha investigado y comprobado por uno mismo. Y por supuesto, la habilidad también de colaboración, el trabajo en equipo. Muchas veces se les deja a ustedes un trabajo en grupo para que no exista aquello de autosuficiencia, sino que tenemos como líderes, que nosotros están siendo ustedes educados en este sentido, pues tienen que aprender al control de masas. Imagínense que lo dejan ustedes como directores o como dirigentes de una comunidad, entonces ustedes tendrían que saber cómo coordinarlos, no envolverse en su propio, que yo lo puedo todo, sino que simplemente trabajo en equipo. Usted va a ver un equipo de básquetbol.
Y cuando trabajan en equipo, qué bonito se ve. Entonces, igual es en lo que es el equipo de cuando se están trabajando en un colegio, hay diferentes actividades culturales, evaluativas y todos te trabajan en equipo, porque si necesitamos que todo marche bien, pues tiene que haber armonía, sin sentirse mejor que otro. Ahora, ¿cómo se aplican los criterios? Pues puede decirse que se puede dejar tarea a un técnica, o sea, las actividades que a ustedes se les dejan. Una tarea, pues el escenario, se les deja ciertos trabajos y ahí es donde se están dejando esas habilidades. Los criterios de evaluación, pues son, como dijimos, importantes porque se desarrollan para evaluar el desempeño del estudiante de manera auténtica. Y también, pues, por supuesto, está la retroalimentación científica, perdón, específica. En este caso, pues, proporciona una retroalimentación a aquellos temas que no quedaron muy claros, pues pueden volverse a explicar. Al volver a dejar la clase, ok, ya entendí lo que estaba haciendo en su momento, que ya había explicado lo que era la competencia, y nuevamente lo volvemos a explicar para que quede un poquito más claro. Y más adelante se vuelve a preguntar para que ese conocimiento, al momento de que usted tiene duda y volver a explicar, incluso con sus palabras, da por certificado lo que se les está explicando. Muchas veces hay estudiantes que se les da una explicación de esto. Miren, por ejemplo, el corazón lo que hace es bombear la sangre y distribuye la sangre en todo el cuerpo humano. Entonces viene el estudiante y vuelve a repetir la misma palabra, solo para asegurarse que lo que está explicando el maestro es correcto. Entonces, o sea que el corazón es una maquinita como una bomba que está constantemente palpitando y transportando la sangre con los movimientos diásteles y diásteles. Es correcto. Entonces ahí es donde el estudiante va asegurando esos conocimientos previos. Otra forma sería la evaluación diagnóstica cuando usted ingresa a clase, ya lo explicó hace un momento atrás, y vuelve a repetirles a los estudiantes esos conocimientos porque el estar repitiéndole algo a alguien tiende a que los conocimientos sean más estables. Entonces, eso es importante. Ahora, para medir esas competencias, es necesario tener un diseño de una forma de evaluación que es la rúbrica. La rúbrica, pues, son herramientas, es una herramienta donde se diseña que está enfocado a los criterios que queremos calificar, donde el estudiante, pues si falla algún punto, se va bajando ciertas características. Por ejemplo, el estudiante escribió, eh, el estudiante en una rúbrica, ¿va? Tiene correcta, su ortografía es correcta, vamos a decir, tiene los 5 puntos. Pero si el estudiante algunas se comió los acentos, ya hay otro criterio que dice el estudiante lo escribió correcto, pero no escribió acento, ya le va bajando un poquito y así sucesivamente. Entonces, hay que tomar en cuenta pues cada criterio. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que sería importante la evaluación por competencias? Vamos a ver, se la voy a preguntar a alguien directamente. Vamos a pedirle a Gabriela. ¿Qué me puede decir sobre por qué es importante una evaluación por competencias? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Es importante porque nos permite medir de manera más precisa las habilidades A la que respuesta tan bonita. y Me parece conocimientos. bien. Correctísimo. Su respuesta estuvo bastante bien. Correcto lo que usted dice, porque nos permite demostrar las habilidades y aplicar qué han aprendido en la realidad. Es muy buena su respuesta. Los desafíos, como dice ahí, pues pueden medir por mucho tiempo, como dice ahí, y tenemos que tomar en cuenta los recursos que se utilizan. Ahora, ¿cuáles serían los beneficios? ¿Alguien? Sí, no sé quién levantó la mano. Buenas tardes. Sí, Brian, dígame. Sí, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Yo tenía una dudita ahorita acerca de esta prueba que usted mencionó antes de que pase a otro tema o algo así. No tenga pena, dígame.
Entonces podríamos como decir que este tipo de pruebas no sería del todo acertada, o sí, porque recordemos que al medir, como dijo Gabriela, las habilidades, cada estudiante puede tener distintas. Entonces, ¿cómo podríamos evaluar ese tipo de prueba? Por eso se hacen pruebas estandarizadas. Estandarizadas Ujú. significa que no va a ser una prueba, por decirlo así, individualizada por criterios, no que son pruebas objetivas. Al momento de realizar una prueba, la prueba requiere una respuesta única, ya sea de Ajá. verdadero o falso, o prueba de, como por decirlo así, de opción múltiple. Entonces, al momento de hacer una prueba objetiva, la respuesta la puede pasar cualquier maestro que le va a dar la misma respuesta. Un ejemplo, supongamos que es una clase de matemática y hay un número que dice la suma de 2 más 3. Entonces una persona va a decir que 2 más 3 es 5, pero viene otra persona y agarra esa misma prueba y se la va a pasar ahí a Jutiapa o a Chiquimula o a la capital y va a decir, 2 más 3. Si la persona sabe cuánto es 2 más 3, la misma respuesta van a responder todos. Entonces, en ese caso es una prueba estandarizada. La forma de Oh, que ya. no sé si respondí su respuesta, su pregunta. Sí, sí, Bueno. sí, licenciado. Gracias. Sí, entonces se toman esa. Ahora, ¿por qué se hacen pruebas objetivas? Muy buena observación también. Vean, pues, una prueba objetiva tiene sus deficiencias. No van a creer que toda la prueba objetiva es perfecta, no lo es. De hecho, las dos pruebas tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, una prueba objetiva es que una respuesta es directa. Eso es así, una prueba directa. O sea, o es 5 o es 6, directa. Pero hay una cuestión que tiende mucho a la memorización, o sea que el estudiante no va, pueda que saque una nota excelente de 100 puntos, pero no me comprueba realmente si el estudiante tiene una buena memoria muy exagerada o realmente lo ha entendido. Mientras que la prueba subjetiva, pues la prueba subjetiva tiende más al razonamiento del estudiante, a que profundice más, pero cuesta más calificarlo. Y el problema de una prueba subjetiva es que el estudiante pueda expresarse mejor, pero si yo lo califico, pueda que para mí su respuesta sea, digamos, de una escala de 1 a 10, sea un 8. Y si otro maestro lo califica, puede decir, no, él está con bien, él está 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que varían los criterios. O sea que ahí se toma mucho el juicio del maestro y no es muy objetivo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ambas pruebas son buenas, pero una tiende a haber un problema de memorización, tiende a que el estudiante pues haga trampa, mientras que la otra, al ser más profunda, se ve si el estudiante estudió o no, pero es mucho más difícil de calificar que que otro tipo de prueba. Entonces ahí es un poquito difícil, ¿verdad? Ahora, ¿cómo estamos hablando ahí sobre los beneficios de lo que son las pruebas? Pues podemos decir que están basadas en competencias y ayudan a que los estudiantes apliquen con los conocimientos a la práctica. O sea, es eso lo que se pretende. Ya no es aquello de que, ay, el estudiante solamente sabe, pero no lo lleva a la práctica. Entonces la idea de una competencia es que él lo sabe y lo puede aplicar. Alguien está estudiando, por ejemplo, para estudiar en un mecánico. Él sabe cómo funcionan las partes del motor, sabe cómo funciona. Pero ¿de qué va a servir que solo tenga teoría y a la hora de la práctica no lo va a saber hacer? Entonces ahí falló la competencia. En cambio, si él sabe el conocimiento, pero lo puede aplicar, entonces eso es una competencia, cuando él ya lo sabe hacer. O sea que la idea de la evaluación por competencias es que el estudiante realice lo que sabe y lo lleve a la práctica. No solamente como parte teoría, como antes que era solo un cúmulo de conocimientos y y el estudiante sabía mucho, pero no lo podía llevar a cabo. Entonces eso no era aprender. Entonces la idea es que el conocimiento pues sea significativo para el estudiante, o sea, que diga, hoy sí estoy aprendiendo. ¿Nunca les ha pasado esto? Les voy a hacer una pregunta. ¿Nunca les ha pasado que cuando están enseñando una materia, vienen los estudiantes y les hacen esa pregunta, ¿y esto para qué me va a servir? Bien. ¿Saben? Y nosotros mismos nos hemos cuestionado. Nosotros mismos hemos visto
sobre ese tipo ¿Y saben por qué se da? Se da porque todavía hay maestros que llegan a las diferentes colegios y todavía están dando una clase, pero la están impartiendo solamente no en forma de competencia, sino que la están solo dando teoría, teoría, sin explicarle a los estudiantes cuál es la utilidad, cómo lo va a aplicar. Una vez me preguntó un estudiante a mí, estábamos hablando sobre lo que es el álgebra. ¿Y qué es para la diferencia de las variables que son los polinomios y todo eso? Entonces me dijo, bueno, ¿y eso para qué me va a servir? Saber de que existen letras A, B, C. Bueno, le voy a explicar yo, mira, imagínate que tenés un ropero. Entonces, cada ropero no vas a guardar todo revuelto. Tenés ahí en el ropero, tenés en una gaveta, tenés calcetines. En otra gaveta tenés tus pantalones. En otra gaveta tenés tus playeras. Pero ¿qué pasaría si todo lo tenés revuelto? Ya no me costaría hallarlo, exacto. Entonces es la idea de que por medio de la matemática puedas agregar cada elemento significa una cosa diferente. Entonces él ya le halló un sentido. Ah, ya, o sea que ahora ya entendí por qué hay diferentes letras, porque cada letra indica un elemento diferente. Ah, ya comprendí. Sí. Entonces él ya le encontró un sentido. ¿Qué pasa si el estudiante no le encuentra un sentido a lo que está aprendiendo? El interés a lo que está aprendiendo no va a ser duradero, solo va a ser para salir del paso, como dicen todos. Pero si él encuentra un sentido, o usted le explica, mira, explícame esto, pero él lo dice con sus palabras, no esperando a que se le da por de hecho lo que él piensa, no. Entonces, al momento de él poder expresarse con sus palabras y llegando al mismo tema, sin andar entrando a una letra muerta, que tal y como está en la letra va a decirlo, no. Ahí es donde él aprende, porque él está aprendiendo con sus palabras como él lo está comprendiendo. Entonces, esa es la idea. Entonces, ahí pues se ve la comprensión de tanto los relevantes. Ahora, ¿cuáles son los desafíos y limitaciones de una competencia? Primero, pues tiene que haber lo que son el desarrollo de tareas auténticas, que presente lo que se refiere a que evalúe adecuadamente las habilidades. La evaluación de competencias muy complejas, o sea que hay competencias que son bastante difíciles de calificar, como estamos sabiendo, cuando estamos tratando de habilidades como la creatividad, una obra de arte, ¿cómo se va a pintar eso? ¿Cómo se va a calificar eso? O el pensamiento crítico, donde las personas dan su opinión, su juicio, como una prueba subjetiva, como estamos hablando, la resolución de algunos problemas. Entonces, todo eso, pues, son desafíos que se deben de realizar. Ahora, recuérdense que hay dos tipos de pruebas. Están las pruebas objetivas, que son aquellas que tienen solo una respuesta. ¿Cómo puede ser? Una respuesta donde el estudiante tenga una definición y el estudiante solo escribe el concepto. Esa es una prueba objetiva, porque no está pidiendo un montón de respuestas, sino que solo una. Otra puede ser las respuestas de opción múltiple. Aunque hayan varias respuestas, solo una es la correcta. O la verdadero y falso, donde el concepto se parece, pero si el estudiante ha estudiado, sabe cuál es la correcta. Y están las otras pruebas, lo que estamos hablando, que es un poquito más complicadas para calificar, pero las dos tienen su lado bueno y lado malo, que son las pruebas subjetivas, que esas al revés. La persona viene y le da el concepto para que ellos digan la definición, pero a veces la definición o el tema, o temas, por decirlo así, no es de una línea, de un cuatro, a veces son de varias hojas incluso. Entonces esta persona tiene que estar muy empapada. ¿Y cómo lo va a calificar el maestro? Va a calificar su ortografía, va a calificar el contexto que tanto sabe. O sea, ahí es donde es la dificultad de una prueba. En este caso, pues el diseño de la prueba, pues tiene que ser crucial, que los resultados sean precisos. Cuando ustedes realicen una prueba, en este caso por competencias, pues tienen que tener una herramienta para poderse calificar. Tienen que definir cómo lo van a calificar, una lista o de cuántos puntos vale cada ítem. Deben definir lo que es la competencia y la estructura de cómo va a ser la prueba objetiva. Una prueba objetiva, muchachos, se hace de lo fácil a lo complejo. Muchas veces empezamos a hacer una prueba
y empezamos a poner las preguntas fáciles al final, las preguntas difíciles al principio y las preguntas más fáciles al final. Entonces tiene que ir de lo fácil a lo difícil. Ya lo vamos a ver en unos ejercicios que les dejé ahí para que lo tengan un ejemplo, ¿va? Ahora, como ya explicamos, las competencias pues son habilidades, conocimientos y actitudes que debe adquirir una persona. Y ahí tenemos varios tipos de competencias. Están las competencias básicas, que son aquellos temas, como explicamos, eh, conocimientos de matemática, de gramática, esos son competencias básicas. Las competencias generales que hablan sobre varios diferentes temas y las específicas es cuando se encarga, por ejemplo, específicamente de un área en particular. Una carrera es una competencia específica, podría ser directamente hacia un tema en particular, a eso se refiere, lo que es el tema específico. ¿Cómo se deben definir esas competencias? Pues la prueba objetiva por competencia es importante ser claro las habilidades y los conocimientos que se quieren alcanzar, más que todo. ¿Qué es lo que se quieren lograr? ¿Qué habilidades? Como la comunicación efectiva, como lo que es el trabajo en equipo, todo eso. ¿Cómo se estructura la prueba? Primero la definición de las estrategias, luego el diseño, ya teniendo la definición de la competencia, ya viene el diseño de las preguntas en base a las competencias. Y luego la estructura general, como dice ahí, pues tener claras las instrucciones claras, cómo deben desarrollarse las preguntas sin ambigüedades, sin ningún tipo de preguntas. ¿Cómo se deben de redactar esas preguntas? Pues se debe redactar de manera efectiva, debe ser clara, bien alineadas con lo que son las competencias y los objetivos del aprendizaje. En fin, tenemos esos temas. Y podemos decir en conclusión que la evaluación es fundamental para medir el aprendizaje de los estudiantes que está en preparación y he explicado el proceso de planificación de la evaluación. Antes de continuar, hemos terminado la primera parte de esta actividad. Vamos a cerrar esto. Voy a hacerle algunas preguntas y voy a también a ver si ustedes tienen algunas preguntas que realizar. Entonces, primero ustedes, vamos a decir, ¿tienen alguna pregunta de lo que hemos estado explicando? Sí, sí, Osman, dígame. Eh, yo me quedó una duda, pero no sé si me voy a salir del tema, pero si me salgo del tema, entonces mejor no. No tenga pena. Eh, con lo que dijo o mencionó acerca de la crítica, me recuerda acerca de los libros, cuando se menciona de la alta crítica, incluso la Biblia ha pasado por ese proceso, no sé, por ese punto de vista, no sé. Entonces, siempre me pregunto a qué se refiere. O sea, usted la explicación, pero algo breve. Pero no sé si pudiera aclararme ese punto, a qué se refiere con crítica o alta crítica. Por favor, licenciada, disculpe. Claro, no tenga pena. Una pregunta, ¿usted sabe qué es el dogma? Dogmatismo. Sí, más o menos. Es Bueno, una mire, pues, forma como ajá, dígame. Bueno, miren, pues, es una un forma dogma, como de doctrina, ajá, ¿no? sí, le escucho, dígame. No, sí, sí, tenía un concepto de que era una forma como de doctrina, más que todo, pero no sé. No, no tenga pena. Mire, pues, un dogma es fe ciega a algo que no se tiene pruebas. Cuando una persona es dogmática, da por hecho algo, no porque haya experimentado, no porque haya preguntado, no porque haya investigado, sino que le dijeron algo y él lo da por cierto sin tener pruebas de nada. Entonces eso es un dogma. Entonces caemos a veces cuando un dogma, ahora, cuando hablamos de un pensamiento crítico, es cuando cuestionamos esas preguntas del dogma. Por ejemplo, bueno, ¿y por qué? Decía, en este caso, Aristóteles tenía sus premisas, su forma de llegar a la verdad. Y decía, los hombres
Los animales, ¿cómo es? Los dioses son seres vivos. Los dioses comen. O sea, se hagan preguntas para llegar a la verdad. O sea, cuestionarse todo. Entonces, cuando uno empieza un pensamiento crítico, no da por hecho lo que está leyendo, sino que empieza a investigar para llegar a la verdad de ese asunto. Usted va en el camino, vio un carro y alguien lo vio y dice, bueno, de plano se le fueron los frenos y por eso pasó. Entonces viene y le comenta a otro y dice, ay, ya lo comentó el otro, lo que una persona le dijo que pasó. Pero otra persona lo vio y empezó a dudar acerca de lo que pasó. ¿Y qué piensa? Empieza a indagar. Indagar es hacer preguntas. Usted vio lo que pasó. Fíjese que sí, él venía normal, pero fíjese que se le atravesó un perro. Entonces, la diferencia es que uno se confió solo con lo que le dijo una persona, dio su hipótesis y no investigó más, mientras que la otra persona empezó a indagar, empezó a preguntar. Esa es la diferencia de un pensamiento crítico, que uno puede preguntar y el otro simplemente da por hecho lo que ya había pasado. No sé si está claro lo que acabo de explicar. Sí, licenciado, ahora sí me quedó muy claro. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a hacerles algunas preguntitas, ¿verdad? En este caso, pues la evaluación del proyecto integrado, ¿qué pudimos entender que es una competencia? ¿Sí? Sí, licenciado. Sería el conjunto de capacidades o habilidades que tiene una persona para poder lograr un objetivo Muy o bien. un propósito. Correctísimo. Bueno, la última pregunta antes de para entrar ahí un descansito. ¿Qué me entienden entonces que es una prueba objetiva? Mónica. Bueno, ¿alguien más que me explique que entonces qué es una prueba objetiva? Sí, licenciado, disculpe, No estaba se un preocupe. poquito alejadita de la cámara. Ah, Pues muy la bien. verdad, yo, por lo que pude entender, puede ser un tipo de evaluación, ¿verdad? Que se caracteriza por tener preguntas con respuestas predefinadas. Sí, Por, correcto. o sea, lo que nos permite, ¿verdad? Una corrección rápida y precisa sin necesidad de interpretaciones o bueno, me imagino que este tipo de prueba pues suele incluir, ¿verdad? Preguntas de opción múltiple, como decía usted, verdadero, falso, Correcto. algo así. José Mario, ¿qué me puede decir usted? Levantó la mano. Sí, licenciado, te vas agregando lo que dice Mónica. Una prueba objetiva es aquella que va a carecer de ambigüedad al momento de calificar. Muy bien, buenas respuestas a ambas. Bueno, entonces les agradezco mucho su atención, muchachos. Vamos a dar una pausita para que ustedes puedan descansar y vamos a continuar más tarde. Entonces, no habiendo más, no sé si habrá alguna pregunta más. ¿A qué hora nos volvemos a conectar, licenciado? Nos vamos ahorita pues son las, ya como 20 minutos les damos, ¿va? Entonces vamos a Sí, ver, son las 3 y dos y 20 vamos, cincuenta. sí, ajá, 3 y 20 vamos a conectar nuevamente. A Bueno, ver. ahí estamos, chicos. Entonces puede tener la grabación y al ratito pues nos vamos a volver a conectar.